saludo muy especial para todas las personas que de nuevo se conectan a nuestro programa Conozcamos Nuestro Pueblo y su Gente. Un espacio en el que hemos conocido lugares y sitios representativos de nuestro municipio y también otros personajes. Jonier, ¿cómo estás? Muy bien, y espero que todos ustedes en sus casas también estén súper bien y estén súper dispuestos y cómodos para que se preparen con la historia que traemos el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy representativo de nuestro municipio, que es la plaza, un lugar muy importante, ya que en este espacio, en esta cuadrícula, se encuentran muchos lugares importantes del municipio, como lo es la alcaldía, el templo, obviamente, el parque educativo y también la casa de el padre Clemente Giraldo, del cual ya de esa casa contamos la historia. Entonces, por si usted no la conoce, puede ir a Facebook o en YouTube, que está esa historia, para que se entere de lo que nos rodea, ¿cierto? De lo que pasa y lo que pasó en nuestro municipio. Exactamente, Johnny. Entonces, como usted lo decía, pues adicional de que está la historia de la casa del padre Clemente Giraldo, aquí en este lugar convergen otras casas coloniales que son patrimonio histórico. Ya hablamos también del templo filial, donde también pueden ver la historia, en fin. Entonces, este es el tercer lugar, la plaza principal, que abarcaría esos dos lugares de los cuales hablamos y pues otros lugares, como usted lo decía, que hay importantes aquí en el municipio, como la alcaldía, en fin, aquí en la plaza principal. Bueno, pero la plaza principal viene siendo como tan antigua como la construcción del templo filial, porque recordemos que fue lo primero que se trasladó desde el sitio de Las Vegas hacia esta zona. Entonces ahí fue donde se empezó como que a idear lo que iba en esta cuadrícula precisamente, algunas entidades oficiales, en fin. Fue cuando se empezó a planear, pero la parroquia de Granada existió en el año de 1812, ahí fue cuando se conformó la parroquia como tal, con el traslado de la iglesia, pero como tal, la historia de la plaza principal se remonta a los años de 1930, entonces ya vamos a escuchar al historiador Mario Gómez, que nos hablará acerca de la historia, algo de la historia de este sitio, como lo es la plaza principal. La historia propiamente pues del parque tal empieza más o menos en 1930, cuando el gobierno nacional por decreto hizo que todos los parques de Colombia se llamasen Parque de Bolívar y se pusiera una estatua del Libertador, o una estatua o un busto al Libertador Simón Bolívar. Y obviamente pues aquí en Granada en 1930 se colocó la estatua de el Libertador en el parque, y además se le cambiaron el nombre a las calles y las carreras del municipio. Se le pusieron nombres pues de algunos personajes del pueblo, como la carrera Salazar y Herrera, la carrera Hoyos, y los otros pues de carácter fundacional, como la calle Jorge Ramón de Posada, y las otras con nombres de héroes o de batallas de la independencia de Colombia, porque nosotros somos un pueblo que más o menos tenemos más o menos la misma edad que tiene la independencia de Colombia, ¿cierto? Pues la historia dice que arrancamos en 1807, pero recuerde que ya en 1810 pues se dio el grito de independencia y se empezó, digamos, como la vida municipal. Aquí hay que abrir un paréntesis, y es que el padre Clemente Giraldo, que en repetidas ocasiones hemos dicho que él vivió en una esquina de la plaza, él venía acá al parque y sembraba rosas, ¿cierto? Entonces él intentaba embellecer lo que es este lugar, este espacio, y también lideró varias reformas del templo, como lo es el frontis, el reloj y también el campanario.
Exactamente, Johnny. Y en realidad fue un sacerdote que hizo grandes cosas por el municipio, como otros sacerdotes que se encargaron de la expansión del municipio y de mejorar las condiciones de vida aquí en el territorio. Bueno, lo otro es que en el año de 1930, en el centenario del fallecimiento de Simón Bolívar, pues hay algo muy curioso, y es que a todas las plazas y parques del país básicamente se les puso Plaza Simón Bolívar, digamos como que honrando a ese libertador Simón Bolívar. Entonces así fue como se llamó. Y también se puso un monumento, acá en el municipio de Granada se puso un monumento del libertador Simón Bolívar y también otros monumentos. Entonces Mario nos va a contar qué monumentos hicieron parte de ese parque. Entonces vamos con Mario. Se cercó el parque con una verja que está, en estos momentos se está haciendo de verja en la escuela Jesús María Yepes. Allí pues estuvo el busto de Bolívar, luego se puso el busto de Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos y además la estatua del padre Clemente Giraldo. Ya en 1940 se hizo pues esa cuestión. Bueno, en 1960 se cambió un poco la estructura del parque con la construcción de un kiosco que está ubicado en la parte alta. Un kiosco que, digamos, era un sitio comercial donde se vendían refrescos, gaseosas, tintos, en fin, como un sitio para el compartir. Pero también este kiosco ha tenido muchísimas modificaciones. Johnny, usted, por ejemplo, ¿cómo recuerda o de pronto de qué otras maneras ha conocido el kiosco aparte de la que vemos ahora? Bueno, si no estoy mal y mal no recuerdo, era como más bien circular, y tenía como más pisos. Yo creo que era 2 pisos que tenía el kiosco. Y era como verde. Sí, sí, yo creo que está ubicado. Sí, donde está ubicado. Donde está ubicado, pero pues... ¿Recuerda alguno que había como acá, a este lado? No. No. Ese es de hecho más reciente, creo. Sí, en fin. Mejor dicho, el kiosco ha sido uno de los que más se ha modificado. Pues la plaza de pronto como tal no, pero el kiosco sí. Johnny, no hay duda que para hablar del parque principal hay que hablar del kiosco, porque es, digamos, un lugar muy representativo de la plaza principal, pero no solamente aquí en nuestro municipio, sino también en otras localidades. Por ejemplo, digamos, ¿usted qué otros municipios ha ido y no hay kiosco? Pues que recuerde en ese momento, no recuerdo, porque en todos los que recuerdo sí hay kiosco. Sí, de pronto hay unos municipios que conservan más la tradición, que tienen más ambiente de pueblo, más ambiente como de campo, que todavía maneja mucho esa cultura campesina y sí los tiene. Y hay otros que de pronto no. Por ejemplo, en el municipio de Río Negro yo creo que no está, pues tan central no. No, el creo santuario, que no. Yo creo que tampoco. Bueno, sí, pero es porque... lo que es Cocorná, por ejemplo, tiene su kiosco en el centro del parque, y sí. Bueno, y ese kiosco, el de nuestro municipio, en el municipio de Granada, ha tenido muchas reformas. Por ejemplo, en 1992 no se reformó, sino que se construyó uno nuevo, que se hizo como un poco más en la parte de arriba de la plaza y se hizo de 2 pisos ya para ese tiempo. Eso se hizo bajo la administración de Arturo Zuluaga. Y 5 años después, o sea en el 1997, se hizo otra reforma, ya no una construcción como tal, sino una reforma a dicho kiosco. Y es que ha tenido muchas reformas. Totalmente. Y luego, en el 2008 también tuvo otra reforma. Entonces nos van a contar en qué se basaban estas reformas, qué le reformaban o en qué consistía. Bueno, ahí hay que aclarar algo, y es que no solamente, últimamente no se hacía como esa reforma de pronto de su fachada, sino que literalmente se destruía y se volvía a construir otro. Ahí era cuando le decía que sí, lo recordó en alguna época cuando estaba ubicada como más cerca de la notaría, porque en realidad hubo momentos en que se destruía y se volvía a construir. Mejor dicho, pues hasta que encontraron ya como el diseño que sí se acomodaba para ellos.
De pronto, ¿usted recuerda que en algún momento se hizo una votación para elegir el diseño? No, no lo recuerdo. Bueno, eso no fue hace mucho tiempo, pero sí, en realidad sí se hizo pues como una campaña donde habían varias propuestas del parque, sobre todo el kiosco, y ya pues digamos por unanimidad, de pronto con la participación de la gente, de la comunidad, y también pues por las personas que lideraron esta construcción, fue que se eligió ese diseño. O sea, ese diseño que tenemos ahora es el resultado de un acto participativo, de un ejercicio de participación que se hizo con la gente y pues muy seguramente con las personas que estaban pues como a cargo en esa administración. Entrado pues en 1980 y empezó la polémica porque la construcción del kiosco era un poquito fea, era como una especie de cairizo, incluso pues por ahí están en las fotografías, y se hizo una campaña para quitar el kiosco. Entonces, para 1983, que se celebraron pues como un aniversario también de la muerte del padre, los 50 años de la muerte del padre Clemente, en 1983 se cumplieron 50 años de la muerte del padre Clemente, que murió en el 33. Entonces se remodeló el parque, se quitó el kiosco y se le cambió la verja y se cambió el sentido pues del parque. Así permaneció el parque hasta el año de 1992, cuando la administración de Arturo Zuluaga resolvió también construir pues un segundo kiosco. Aquí en el parque principal se hizo un kiosco de 2 pisos, muy bonito, situado pues también en la parte alta del parque. Y el kiosco siguió pues funcionando hasta el año de 1992 por ahí hasta el año de 1997, cuando Alberto cambió otra vez el parque. En la administración de Jorge Alberto Gómez se quedó conservado el kiosco como estaba, pero se quitaron las verjas, ya quedó libre el parque de verjas y el parque llegó a ser un sitio para que todo el mundo lo disfrutase y pudiera caminar por el parque, ¿cierto? En el 2008, en la administración de Nelson García Maya, se demolió el kiosco que había construido la administración de Arturo Zuluaga y se hizo en la parte baja de la plaza, cerca pues a la notaría, otro kiosco más pequeño, y se le cambió pues la distribución de nuevo al parque. Lo que duró así pues también un cierto tiempo en esas condiciones. En el año 2016 se construyó de nuevo, se renovó el tema del parque, ¿cierto? Se hizo de una forma muy diferente. Esto fue en la administración del señor Omar Gómez, en donde se construyó un nuevo kiosco, que es el que actualmente está. Bueno, y se reformó todo el tema del parque, ¿cierto? Y también en esa reforma, en esa reconstrucción, también se trasladaron los monumentos de Simón Bolívar, el padre Clemente Giraldo y Gregorio Nacianceno Hoyos. Algo que también se destaca acá y que antes era muy representativo es que la feria de ganado se trasladó para la zona que ahora llamamos pues hogares campesinos. Entonces la feria de ganado, lo otro, el parqueadero que se tenía con las escaleras, también se trasladó, digamos que propiciando ya un espacio un poco más adecuado para el compartir, para que las personas pudieran circular con mayor libertad.
También, pues ya hablando de la feria de ganado, pues es importante hablar un poco como de la historia de esto que se daba los lunes, más o menos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde los ganaderos venían, comerciaban sus animales. Eso también hace parte fundamental de lo que fue la plaza principal. O sea, no podemos hablar tampoco de la plaza principal sin hablar del kiosco, sin hablar de la feria de ganado y de otros asuntos que les contaremos más adelante. Desde 1800, me imagino que desde 1880 o unos días después, apareció la feria de ganados en la plaza. Esa feria, pues como bien sabemos nosotros, la instituyó el padre Clemente Giraldo, en vistas de que los comerciantes que pasaban de Marinilla y del santuario venían, iban hasta los campos y engañaban a los campesinos con la compra del ganado, pues incluso de los pollos, de las gallinas, de los marranos y las vacas. Entonces el padre Clemente instauró la feria en la plaza principal para que los campesinos trajesen aquí al pueblo los animales y aquí, en presencia pues de las autoridades y de todo el mundo, pues se hicieran las transacciones comerciales y los campesinos pues no fuesen, como digamos, no se les quitara los ganados y sus animalitos a precios que el comprador quisiera ponerle, ¿cierto? Entonces, ahí empezó, digamos, la feria y fue alcanzando mucho prestigio hasta el punto de que cada 8 días se celebraba la feria. Incluso aquí en Granada se hicieron congresos ganaderos del Oriente en el año de 1941 y 42 para promover, digamos, el tema de la ganadería. Incluso pues se creaba lo que se llamó en un tiempo las ferias extraordinarias de Granada. Cada 3 meses había una feria extraordinaria de Granada que los campesinos lo llamaban la Feria Grande. ¿En qué consistía? En que aquí a la plaza principal, en mucho tiempo, digamos que desde 1920 por ahí hasta 1965, se hacía cada 3 meses una feria extraordinaria. Es decir, que cada 3 meses se sacaban cantidad de ganado, de terneros, de vacas, de caballos, y esta plaza pues movía cantidad de ganado, ¿cierto? Porque la feria pues normal movía más o menos unas 250, 150, 200 reses, así en los días normales, pero en las ferias extraordinarias el movimiento de ganado era mucho mayor, porque se sacaba pues todo tipo de ganado, el ganado pues las vacas paridas, las vacas preñadas, los terneros, los caballos y hasta los cerdos. Pues la feria fue tan importante en mucho tiempo que desde 1980 para adelante hubo una rifa de la vaca que se rifaba cada 8 días acá en la feria para recoger fondos para cada una de las instituciones del municipio. Y eso duró pues hasta mucho tiempo, hasta más entrado un poquito el año 2000, se funcionó con ese tema de la feria, de la rifa de la vaca acá en la plaza principal, y que sirvió para que todas las instituciones consiguiesen fondos, pues el asilo, la sociedad de San Vicente, la sociedad de alumnos, el colegio, las escuelas y todas las organizaciones de tipo cívico y religioso que existían en el municipio tenían las posibilidades de hacer la rifa. Las acciones comunales, las organizaciones, los hogares juveniles, bueno, todas las instituciones hacían la rifa de la novillona o de la vaca cada 8 días. Hablando precisamente de la feria de ganado que se realizaba acá en la plaza del municipio, que es muy común en los municipios, ¿o qué piensa Dilsa? Que las ferias se hacían antes en las plazas de los municipios.
Sí, claro que sí, aunque ya ahora pues digamos que hay municipios que todavía hacen la feria, por ejemplo pues Marinilla y otras localidades cerca que lo hacen, pero tienen ya tienen plaza, su lugar. Exactamente, como el lugar donde hacen esa feria de ganado. Bueno, asimismo pasó en el municipio de Granada. Anteriormente se hacía acá en la plaza. La plaza apenas empezó como a encementar en el año 1965 y fue hasta el año 1985 donde el alcalde de ese entonces, que era Rodrigo Osa, dijo que después de cada feria se realizara como un lavado, ¿cierto? Con una manguera. Y se retirara las necesidades que hacían los animales. El estiércol. Ajá, porque antes de que el alcalde de ese entonces dijera eso, lo que hacían era esperar que el estiércol se secara, ya sea con el sol o que la lluvia misma hiciera su trabajo. Pero pues qué incómodo y qué maluco fue eso en ese tiempo, no, el olor que debía generar. Entonces sí, fue como algo muy positivo para ese tiempo, una idea muy agradable. Bueno, y ya al día de hoy ya no se hace en la plaza, se hace en otro lugar, pero lo veremos más adelante. Bueno, no, y precisamente pues como por ese tema de higiene, fue por recomendaciones del INVIMA que se tuvo que trasladar la feria de ganado hacia el lugar donde actualmente se realiza. Lo otro que también se hacía aquí en la plaza principal y que era muy importante es el mercado campesino que se realizaba todos los domingos, que también es tan representativo como la feria de ganado. Entonces vamos a conocer un poco pues del origen de los mercados campesinos y pues otros detalles que se tienen de este importante evento que se realizaba también aquí en la plaza principal. Eso pues fue inmemorial, eso viene desde muchísimo tiempos, ese mercado. Los toldos había los toldos de la carne que quedaban en la parte de abajo de la plaza y los otros toldos de mercancías y de comidas y de otras actividades se hacían en la parte norte de la plaza, donde estaba pues las vistas, los mecatos, los confites, los retazos y todas esas cosas se hacían en la parte alta. Y en la parte baja de la plaza pues se sacaba las arandas para el maíz, la panela, los plátanos y las frutas, y además había pues la feria de las gallinas y de los pollitos en la parte alta pues del municipio, y eso pues estuvo por muchísimo tiempo acá en la plaza principal. Solamente pues a partir por ahí desde desde el 2016 digo, cuando el parque quedó como está en estas condiciones, desapareció prácticamente lo que es el mercado, pues el mercado dominical, porque antes pues los domingos era sagrado el mercado dominical en la plaza principal. Hay toldos muy famosos como el de don Luis Duque, que lo llamaban, el apodo era Luis Culeco, que sacaba un toldo a la plaza, él vendía novenas, escapularios, así cosas religiosas, confites, y además alquilaba unos aparatos que se llamaban unos binoculares, y uno iba y con 5 centavos pues tenía pues un rato de cine, de vistas, así que se veía con los ojos, se miraba así unas películas, una especie de películas, ¿cierto? Quietas, pero era muy normal eso, lo de don Luis. Y la plaza pues eran los carniceros muy famosos que sacaban los toldos para vender la carne, ¿cierto? La carne, por ejemplo, así famosos, Agustín Vázquez, Kiko Aristizábal, eran carniceros muy famosos, y se sacaban más o menos unos 25 o 30 toldos de carne, otros de por ahí unos 6 o 7 de mecato en la parte alta de la plaza, y los otros eran ventas de plátano, de yuca, de frutas. Pues don Cornelio Zuluaga vivió mucho tiempo con ese negocio acá en la plaza, ¿cierto? Y fuera de eso, pues don Kiko Penca sacaba, porque él vendía el maíz en la plaza, ¿cierto? Las arandas con el maíz y los frijoles. Y los campesinos de la Tierra Caliente sacaban la panela y también la vendían en la parte alta de la plaza, ahí cerca de la casa del padre Clemente, ¿cierto? Ahí se vendía la panela, ¿cierto?
Y en los extremos de la plaza, en un principio allí cerquita del Remanso, pues era la feria de los marranos mamones, que los campesinos sacaban, pues siempre han tenido pues marranas de cría en la finca, y los domingos se sacaban los marranos también a vender. En un tiempo se vendieron por los lados del Remanso, luego se pasaron al lado de la Caja Agraria, acá para la carrera Tibia, y terminaron abajo, saliendo para la Cañada, allá donde hoy están los depósitos pues, de reciclador. Ahí era la feria de los marranos, ¿cierto? De los mamones, que se llamaban en esa época, los lechones. Eso pues son remembranzas, digamos, de la vida pueblerina, ¿cierto? En esa época, ¿cierto? Muy folclórica y muy bucólica, si se puede decir así, de la vida pues sencilla y de la vida de los pueblos, ¿cierto? Aquí venía pues el que cantaba, el que vendía los versos, porque se daba pues que venían gente que verseaba y vendía versos en la plaza, ¿cierto? Eso es una expresión cultural muy interesante, ¿cierto? Pues, y que identifica mucho la vida pues de los pueblos, ¿cierto? En la plaza pues había también la compra de huevos, ¿cierto? De mantequilla y de gallinas, que también se hacía para la parte alta del pueblo, ¿cierto? Había por ahí 4 o 5 señores que compraban huevos, mantequilla y gallinas o gallos. Es decir, que las mujeres del campo, los hombres, pues traían 20, 40, 50, 100, 120 huevos a vender a la plaza, y ellos compraban los huevos ahí y compraban la mantequilla, y también las señoras sacaban mucho los gallos que ya estaban para vender, y las gallinas que ya no ponían, ¿cierto? Que ya se disponían, las sacaban para venderlas, para llevarlas para Medellín. Allá en Medellín pues se venden y las mataban, ¿cierto? Pues era como el comercio pues que más se daba en esa época. A su vez esos señores que vendían los huevos traían de Medellín galones y cosas así, galones de manteca, que los campesinos compraban para hacer la mazamorra, ¿cierto? Para cocinar la mazamorra allí en esos galones. Las señoras del campo conseguían unos galones de manteca, esos galones de manteca cuadrados grandes, se les ponían un alambre y se colgaban en el fogón, y ahí se hacía la mazamorra, ¿cierto? Se cocinaba pues la mazamorra, ¿cierto? Se llamaban galones mazamorreros y se compraban ahí en la feria, en la plaza, que lo vendían los señores que compraban los huevos, ¿cierto? Bueno, y ahora hablaremos de cómo se pasó el comercio a la zona de La Variante. La Variante fue creada en 1965 y fue creada con el fin de hacer un poco más rápido el trayecto de los carros que iban de San Carlos hacia Medellín o viceversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los carros antes de esa fecha debían hacer un recorrido más extenso, debían pasar por la plaza, ¿cierto? Entonces era como más largo el camino. Entonces la variante se hizo como para agilizar inicialmente lo que es el transporte. Y también entonces se volvió como en una parte muy comercial, ¿cierto? Porque entonces las personas que iban de Medellín hacia San Carlos o de San Carlos a Medellín pasaban siempre por este lugar. Entonces por eso es que el comercio se trasladó hacia La Variante y se hizo, no sé, muchas personas que llegan al municipio piensan que el parque principal es precisamente el del templo de arriba, porque es la zona más comercial y más concurrida, pero en realidad el templo principal es el templo filial, ¿cierto? El parque. Que de hecho fue el parroquial, como ya lo hemos mencionado en otros programas, hasta el año de 1940, que fue donde se creó el templo parroquial, pues la iglesia de arriba. Johnny, algo que influyó mucho para la construcción de La Variante fue el tema de la construcción de las hidroeléctricas en el municipio de San Carlos, que es un municipio muy vecino al municipio de Granada. Entonces influyó bastante porque se tenía que transportar lo que era la maquinaria para realizar pues ese proceso de las hidroeléctricas. Entonces eso fue algo supremamente influyente para que se diera esta creación de La Variante, y pues de algún modo
Ahí fue donde se trasladó pues como toda esa vida municipal, esa vida comercial un poco más dinámica hacia la zona de la variante, quedando pues como un poquito más relegada a la plaza de alguna manera, aunque ahorita pues se hacen varios eventos y otras actividades pues como para dinamizar también la plaza principal. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa. Esperamos que hayan aprendido demasiado y que hayan conocido un poco de la historia de nuestro municipio, así como la conocimos nosotros. Nos despedimos desde las letras de Granada, que son bastante nuevas, y también recordarles que uno de los eventos que se hace acá en el municipio de Granada, exactamente en la plaza, es el mercado campesino. Estos eventos se hacen para hacer más visible el tema de la plaza, ¿cierto? E intentar retomar como esas costumbres tradicionales de las que les hablamos hace un momento, como lo es el mercado, ¿cierto? Que se hacía hace mucho tiempo. Obviamente en esos mercados era como más las personas que salían. Sí, total, ha cambiado mucho, pero la idea es que se siga conservando de alguna manera la tradición, un poco modificada, pero se siga conservando. O sea, no está mal renovarse, no está mal cambiar, pero que sea siempre para mejorar y para conservar de alguna manera eso que nos sigue identificando. Exactamente como Johnny lo decía, el mercado campesino, pues que actualmente se realiza, son los últimos sábados del mes aquí en el municipio de Granada y los primeros sábados del mes en la ciudad de Medellín. Entonces la idea es que todos apoyemos pues todas estas iniciativas locales, aparte de que comercian productos sanos, orgánicos, saludables. Pero bueno, en fin, eso ya será tema para otro programa. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de agradeciéndoles su estadía en esta emisión. Esperamos que hayan aprendido, como lo decía Jonier, y esperamos pues que sigamos aprendiendo en otros programas acerca de nuestro municipio de Granada, y no solamente de nuestro municipio, sino también de nuestra gente, porque también hemos tratado de abordar eso. Jonier, a usted muchas gracias, y pues muchas gracias a todos ustedes por permanecer. Chao. Chao.